En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con un poema de un poeta actual. Un poema que, desde los presupuestos metodológicos de la crítica de la razón literaria, consideramos el más importante, el más valioso y uno de los más representativos de Luis Alberto de Cuenca. Nada podemos decir que suponga un descubrimiento respecto a Luis Alberto de Cuenca, nacido en Madrid en 1950 y uno de los más estimables y valiosos poetas actuales que hay en nuestro país y de proyección internacional. Esto es declarar una objetividad que todo el mundo sabe y que todo el mundo conoce. Se podrá o no compartir, naturalmente, como cualquier criterio, pero esto no es una opinión, es el resultado de una interpretación académica, literaria, científicamente objetiva. De esto no caben dudas. Se podrá discutir lo que se quiera, pero no se pueden negar las evidencias. Aquí vamos a analizar, vamos a considerar un poema que consideramos el más valioso desde el punto de vista, insisto, de los presupuestos metodológicos de la crítica de la razón literaria, que es la obra que analiza la literatura española y universal y que la somete a un análisis muy minucioso, muy exigente, muy exhaustivo, desde procesos metodológicos muy rigurosos. La crítica de la razón literaria se enfrenta a la literatura como otras teorías literarias actuales y como otros movimientos metodológicos y presuntamente teóricos actuales no lo hacen. La crítica de la razón literaria criba enormemente las ideologías, las filosofías, los presupuestos dogmáticos e imperativos para rescatar la literatura de lugares siniestros en el que la literatura ha sido alojada, ha sido encerrada, como si se tratara de algo que no se puede analizar científicamente y que solamente desde criterios ideológicos se puede considerar. Aquí negamos todos esos planteamientos, por supuesto, y planteamos una interpretación de la literatura desde las exigencias de la propia literatura, que son mucho más ambiciosas de lo que cualquier ideología, cualquier filosofía o cualquier credo religioso, político, del signo que sea, puede observar o puede constatar. Aquí, insisto, vamos a hacer referencia a este poema. Inmediatamente vamos a decir de qué poema se trata, pero subrayamos que el análisis que hacemos está fundamentado en la crítica de la razón literaria. No quiero dejar de señalar aquí que el próximo 12 de febrero, en el Club de Prensa Faro de Vigo, tendrá lugar la presentación del libro Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, libro en el que también hablaremos allí de poesía, de filosofía y de literatura. De tal manera que, aunque las menciones a Luis Alberto de Cuenca siempre van a estar presentes en una obra como esta, tanto la crítica de la razón literaria como la filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, mencionamos este hecho. El 12 de febrero estaremos en Vigo en el acto de presentación de este libro, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, con Inmaculada Naya, vicedecana de la Facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Vigo, compañera y amiga, que presidirá este acto de presentación. Y ahora, sin más dilación, vamos a hacer referencia desde una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI y desde los presupuestos metodológicos de la crítica de la razón literaria a este poema de Luis Alberto de Cuenca. Luis Alberto de Cuenca es un boomer, es uno de los poetas que pertenece a una de las generaciones, a mi juicio, más poderosas que ha habido en el siglo XX en la historia de España. Los nacidos en 1950. Son numerosas las personas célebres, de renombre, de intervención política poderosa, de intervención cultural y literaria poderosa, que han nacido en esa fecha, 1950. No lo han tenido fácil en sus comienzos, unos lo han tenido más fácil que otros, pero son una generación muy poderosa y siguen siéndolo tremendamente. Ya saben que desde el punto de vista de las teorías generacionales que yo sostengo, tanto en una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI como en la crítica de la razón literaria, hay dos polos generacionales fuertes. Uno de ellos, los milenaristas, y otro de ellos, los boomeres. El resto de movimientos generacionales no dejan de ser variantes o subgéneros, subapreciaciones, subinterpretaciones de estos dos grandes polos. Luis Alberto de Cuenca forma parte de los boomeres y no por casualidad, evidentemente, nace en 1950 y es un boomer, es decir, en 1950 nace por casualidad, pero no por casualidad, a partir de esa fecha de nacimiento,
es cualquier cosa, es lo que es, ha sido y es un poeta de referencia. Y si a mí me preguntaran cuál es el mejor poema que ha escrito Luis Alberto de Cuenca, yo selecciono claramente el titulado Estoy aquí, por las razones que voy a decir a continuación. Este es un poema que se incluye en su poemario Sin miedo ni esperanza, que recoge poemas de 1996 a 2002. Sin miedo ni esperanza es un lema, es una frase, es un proverbio, casi es un aforismo, que remite a un pensamiento clásico. La presencia del pensamiento clásico en la poesía de Luis Alberto de Cuenca es absolutamente decisiva, y se han hecho investigaciones y tesis muy importantes sobre este tema. Ha marcado la pauta en este punto el libro de Luis Suárez, precisamente, sobre el pensamiento clásico, la tradición clásica en la poesía de Luis Alberto de Cuenca, que tuve la posibilidad de editar en su momento, y desde luego es una auténtica referencia. El pensamiento clásico en la poesía de Luis Alberto de Cuenca es absolutamente fundamental. Sin miedo ni esperanza es un lema que recoge claramente desde una evocación del pensamiento estoico, vivir sin miedo, pero también vivir sin esperanza, es decir, frente al desengaño, es decir, la presencia del barroco también en la poesía de Luis Alberto de Cuenca, con un componente lúdico, burlesco, desengañado. No es una poesía que tienda al idealismo acrítico, es una poesía muy burlesca, muy irónica, muy desenfadada, con contenidos que emergen de un prosaísmo que se supera con frecuencia, pero es una poesía bastante más crítica y muy diferente a la de muchos otros de sus contemporáneos. Es una poesía que exige leerse con ojos muy astutos, muy hábiles, muy inteligentes. No es un kitsch, no es una literatura de consumo, es una literatura que bajo una fermosa cobertura, como diría el Marqués de Santillana, dice muchas más cosas de las que aparenta decir. Ahora, eso sí, hay que saber leerla con ojos críticos, con ojos de la crítica del racionalismo literario, con ojos que vean en la literatura la posibilidad de ejercer esa crítica racionalista de los materiales literarios, que es la que aquí vamos a plantear. Este poema, insisto, titulado Estoy aquí, apela, en primer lugar, a un lugar concreto que puede ser todas las partes del mundo, porque es una deixis fantasma. Estoy aquí, ¿cuál es ese lugar? ¿Dónde es aquí? ¿No? La deixis fantasma más extrema es dame aquello que está allí, ¿no? Es decir, ¿a qué nos referimos exactamente? El estoy aquí es una presencia, diríamos, omnipatente y omnipresente, valga la redundancia, casi sería la presencia de un dios, porque no se especifica en qué lugar se está, pero siempre se está aquí. Estoy aquí es estoy a tu lado, literalmente. Es el sentido literal que no se afirma, porque ya saben ustedes que según una de las tesis fundamentales de la crítica de la razón literaria, la literatura es la negación del sentido literal. Entonces, claro, cuando alguien afirma estoy aquí, el tonto siempre pregunta ¿en dónde? Y el tonto sigue haciendo la misma pregunta una vez que se ha leído el poema, porque no sabe dónde está aquí. Es decir, oye voces, ve imágenes, espectros, pero no sabe dónde está. El estoy aquí significa, y ya lo adelanto desde el comienzo, estoy a tu lado. Pero estar a tu lado no en un sentido simplemente geográfico o geométrico o político. Estoy a tu derecha, estoy a tu izquierda, estoy delante, estoy detrás, estoy encima, estoy debajo. No. Estoy a tu lado en el sentido de que te acompaño. Soy realmente, si bien tu ángel de la guarda o tu hada madrina, lo que se quiera ver. Cuando leemos este poema, naturalmente pensamos en la relación entre un hombre y una mujer, y pensamos que quien enuncia el poema es un hombre. Tendemos a pensar esto porque el autor que lo escribió es un hombre e identificamos al poeta con el autor, aunque el poeta no siempre tiene por qué coincidir con el autor. Es decir, Espronceda no era un pirata y sin embargo escribe la canción del pirata. Es decir, Quevedo no era un muerto que vuelve al mundo de los vivos para confirmar su amor y sin embargo escribe el soneto Amor constante más allá de la muerte, o el soneto así titulado, aunque no lo titulará Quevedo de este modo, ¿no? Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día y podrá desatar esta alma mía, ahora su afán ansioso lisonjera, etcétera, etcétera. No vamos ahora toca a Luis Alberto de Cuenca, Quevedo otro día. Entonces, en el estoy aquí lo que se remite
lo que nos informa el poema, de lo que nos informa el poema, es que el poeta que habla a su mujer querida, su amada, su enamorada, está constantemente a su lado. Y claro, insisto en que el tonto siempre se queda mirando al dedo cuando el dedo apunta hacia la luna. Entonces el estoy aquí, seguramente el tonto de la reunión pues estará mirando por todos los rincones a ver dónde está aquí, ¿no? Está a tu lado. Era como aquel individuo, y esto es una anécdota real, que al terminar un curso de doctorado empezó a dar gritos y asustado por el pasillo diciendo: es que se me ha olvidado la bufanda en clase, profesor, ¿me puede volver a abrir la clase para recuperar la bufanda? Y entonces, bueno, pues el profesor, ya fallecido, abrió la clase, todo el mundo buscando la bufanda de aquel compañero, y al cabo de 10 o 15 minutos la bufanda no aparecía por ninguna parte y el hombre se desabrochó su abrigo, pues sofocado, y dijo: ay, perdón, la tengo puesta. Bien, estas cosas ocurren a veces. Y sí, pero esto no es un chiste, es una cosa real que yo viví directamente, en la universidad, por supuesto, que es donde se viven este tipo de experiencias. No sé si se vivirán otras, pero estas se viven sin duda. Y entonces, el estoy aquí, insisto, remite a un lugar omnipresente y omnipatente, no a un lugar latente, porque es una declaración latente que a través de una deixis fantasma está presente en todas partes, pero literalmente el sentido es estoy a tu lado. Por lo tanto, cuando leemos estoy aquí, hemos de entender estoy a tu lado, pero estoy íntimamente a tu lado. No es la cuestión de fulanito, sé fuerte, por decir algo, ¿no? Por decir fulanito, sé fuerte, estoy a tu lado, claro, no imaginamos a una persona recitándole a otra persona estoy aquí, mi amor, estoy aquí, ¿no? Cuando se trata de fulanito, sé fuerte, por ejemplo, sea fulanito quien sea, no se me ocurre ningún nombre que añadir, sino estoy aquí, estoy a tu lado apoyándote, es el lema fundamental del poema. Vamos a leer primero el poema y después vamos a interpretarlo verso a verso, como diría el propio Machado, no Serrat, sino Machado. Estoy aquí, mi amor, estoy aquí, velando tus naufragios en las noches, en que nadie responde, en las heladas madrugadas vacías de las tardes, de desesperación y de locura. Pon en duda si quieres que la tierra gire en el desolado precipicio del espacio infinito alrededor del sol, o que los astros sean fuego, o que el amargo río de la vida desemboque en la muerte, pero nunca dudes de que en la fiebre del fracaso, o en la sed de la angustia, en el abismo de la ansiedad y del desasosiego, estoy aquí, mi amor, estoy aquí, aunque tú no me veas ni me oigas. Bien, el último de los versos está separado a través de un espacio en blanco de los versos precedentes. Y es verdaderamente el verso que da sentido a todos los demás, porque no sabemos exactamente hacia dónde gravita todo el mensaje que busca y encuentra su centro de gravedad en el último de los versos. Es decir, si alguien, músico, tratara de musicalizar este poema, debería terminar en la dominante. Evidentemente tendría que terminar en la nota dominante de la tonalidad y hacerla con un calderón bien sonoro y bien largo, aunque tú no me veas ni me oigas. Eso tiene que mantenerse casi como una nota pedal a todo lo largo del poema. Es verdaderamente, a mi juicio, el poema más valioso porque con muy pocas palabras este poema objetiva una auténtica declaración de amor y una fidelidad eterna, porque pase lo que pase, yo estoy y estaré a tu lado. Tiene un valor no de temporalidad tridimensional, presente, pasado, futuro, sino que es eterno, es decir, está fuera del tiempo. Es decir, entiéndase que cuando Juan Ramón Jiménez habla de eternidades es porque ya se ha situado fuera del tiempo. Este poema, fíjense que no habla del tiempo, habla del espacio. Estoy aquí, es decir, en todas partes y en todo tiempo y lugar. Hace reflejo y expresión de determinadas situaciones espaciales y temporales, pero básicamente, por supuesto, la mitología se hace visible a través de un mundo material, es decir, toda mitología está destinada a poblar un mundo visible. Hasta los místicos en el amor de Dios tienen que acudir al cuerpo humano para expresar el placer de la orgía copulativa de los cuerpos unidos, evidentemente.
No deja de ser irónico que el amor a Dios se manifieste precisamente en la cópula del amor humano, ¿no? Vuélvete paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma, al aire de tu vuelo y fresco toma, mi amado, las montañas. Entre una y otra estrofa pasó lo que tiene que pasar, evidentemente. Ahora, si lo queremos imaginar en un sentido espiritual, pues allá ustedes se lo pierden. Quien lo probó lo sabe. Estoy aquí, mi amor, estoy aquí. Esta estructura, que es una perfecta epanadiplosis reiterativa, comienza y termina como acaba en un verde que te quiero verde, esto es lo que se llama una epanadiplosis y tiene como finalidad mantener una estabilidad en la declaración. Es como si fuera un punto de partida. Estoy aquí, mi amor, estoy aquí. En un vocativo que claramente declara, es una auténtica declaración de amor. El poema es una auténtica declaración de amor y de apoyo, porque amar a una persona implica y exige hacer que esa persona se sienta cómoda, se sienta feliz, se sienta a gusto en todas las ocasiones, como diría el himno de Asturias, ¿no? En todas las ocasiones. Vamos a rebajar un poco la solemnidad, porque el poema es muy serio, el poema es muy solemne, es tal vez uno de los poemas más serios de un poeta tan lúdico y con una tonalidad tan irónica y tan burlesca, tan desenfadada, tan festiva, podríamos decir, de Luis Alberto de Cuenca. Pero Luis Alberto de Cuenca es un poema muy serio, le ocurre lo mismo que a Cervantes, que teniendo un sentido muy irónico sobre la vida y sobre la concepción de la vida y sobre la forma de ver las cosas de la vida, tiene un profundo respeto y una enorme seriedad y una enorme solemnidad, como tal vez su propia imagen personal transmite, ante todo aquello hacia lo que hace referencia. Por lo tanto, le estamos hablando de un poeta muy serio, que maneja muy bien las formas festivas, pero que aquí las ha suspendido momentáneamente. Estoy aquí, mi amor, estoy aquí, velando tus naufragios en las noches. El símbolo que alegoriza la vida como un viaje que atraviesa nocturnos, nótese que muchas poesías tienen una cita con el nocturno, velando tus naufragios en las noches. El poema se sitúa en el espacio temporal de un nocturno, una noche, velando tus naufragios en las noches. Suponemos que un naufragio concluye y termina, pero aquí hay varios naufragios. Velando con el sentido doble, con esa silepsis o dilogía de gestionar las velas de un navío o de pasar las noches en vela, es decir, pasar las noches despierto, consolando o rescatando a los náufragos de una tragedia, de una tempestad, una galerna, que es una tempestad en el mar, velando tus naufragios en las noches, en que nadie responde, es decir, las noches donde el silencio es absoluto, donde la incomunicación es absoluta, en las heladas, y aquí comienza una serie de encabalgamientos con una semilicadencia o rima interna muy expresiva. No hay una rima al final de verso, sino que hay una rima interna en el verso, lo cual confiere un enorme dinamismo al poema, un enorme empuje fonético, en que nadie responde, en las heladas madrugadas vacías. Esa recurrencia fónica, tal como la definía Jacobson, el verso como una figura fónica recurrente, que se interioriza rematando un encabalgamiento abrupto, en cierta manera, en las heladas madrugadas vacías, en las tardes de desesperación y de locura. Pone en duda, vuelve a haber una nueva semilicadencia o rima interna, pone en duda si quieres que la tierra gire en el desolado precipicio del espacio infinito alrededor del sol. Ahí termina el encabalgamiento, o que los astros sean fuego, o que el amargo río de la vida desemboque en la muerte. Bien, si tratáramos de traducir a prosa, y no faltará alguien que quiera traducir esto al español actual, teniendo en cuenta lo que se ha hecho con el Quijote, que quiera traducir esto a un lenguaje prosaico, lo cual es innecesario, porque sería restarle poeticidad. Nótese que aquí la fuerza del amor se compara con la fuerza de los astros. Esto es un recurso antiquísimo de todos los poetas, identificar que la inmanencia de los sentimientos externos es equivalente o tan comparable o más poderosa que la fuerza trascendente del curso de la naturaleza. Puedes dudar que mañana hará sol, puedes dudar que los astros giren, puedes dudar del curso natural y probado y comprobado de la naturaleza, pero no dudes nunca de que yo siempre estaré aquí, y aquí es a tu lado. En definitiva, es decir, es un poema solemne, es un poema emotivo y es un poema
en el que parece que habla una especie de ángel de la guarda, o una especie de divinidad protectora. Claro, un creyente podría leer este poema en clave de me habla Dios que dice que va a estar a mi lado. No es el caso, no lo vemos así, en definitiva, pero nadie puede discutir una interpretación de esta naturaleza. Pero claro, si nos ponemos en ese plan, también podemos suponer que se trata de un rinoceronte que le habla a su rinoceronta pues de sus inquietudes. Como decía también Unamuno, ¿quién puede negar que un cangrejo resuelve internamente ecuaciones de segundo grado? Entonces, ya, si van ustedes por ese camino, pues sigan con su tacita de té, pero a mí me dejan en paz, ¿sí? Entonces, aquí hay que aplicar el principio de la navaja de Ockham, en virtud del cual la interpretación más coherente es que un hombre, desde el punto de vista del contexto social y del intertexto literario en el que escribe Luis Alberto de Cuenca, un hombre habla a una mujer en los términos de ayuda, de consolación, de declaración de amor y de fidelidad eterna. Eso es claramente, el poema manifiesta una fidelidad absoluta, a prueba de naufragios en las noches en las que nadie responde, en las heladas madrugadas vacías. Nótese el enfrentamiento contra el silencio, el enfrentamiento contra el nihilismo, y en las tardes de desesperación y de locura, es decir, cuando la razón no es suficiente para explicar la causa y la solución de los conflictos humanos. Es decir, en definitiva, la desesperación y la locura nos lleva más allá de los límites de las posibilidades de la razón. Y en ese contexto, la figura masculina, de alguna manera remite a alguien, la figura masculina aquí, a pesar de todo lo que pesa en estos tiempos, remite a alguien que apoya al ser querido, ¿no? En definitiva. Pone en duda, si quieres, que la Tierra gire en el desolado precipicio del espacio infinito. Es decir, esa visión abismal, es decir, no un espacio donde todos los puntos son armónicos y equidistantes, sino simplemente como un espacio que puede inducir al fracaso, en definitiva. En el desolado precipicio, es decir, son valores semánticos enormemente negativos a los que se contrapone el apoyo emotivo, amoroso, porque sobre todo aquí el apoyo es un apoyo de amor. Lo dice desde el primer verso, mi amor. Estoy aquí, mi amor, estoy aquí. En definitiva, mi amor o amor mío, es decir, son jaculatorias profanas, en definitiva, jaculatorias seculares, secularizadas, de apelación y de apóstrofe hacia el ser querido. En el espacio infinito alrededor del sol, o que los astros sean fuego, o que el amargo río de la vida. Aquí hay una hipálaje muy valiosa. La amargura no está en el río, la amargura está en la vida. De tal manera que es una traslación de categoría semántica alterada desde el punto de vista de su significado, es decir, porque la amargura no está en el río, los ríos no son amargos, es amarga la vida en determinados momentos. El amargo río de la vida es una metáfora con una hipálaje muy fuerte, desemboca en la muerte. Naturalmente, la imagen de Jorge Manrique es inextinguible, pero es que los ríos que van a dar en la mar, que es el morir, allí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir, los que viven por sus manos y los ricos, y aquellos que con oficios no debidos se mantienen, en definitiva. Pero la imagen del que van a dar en la mar, que también retomará Jorge Guillén en su momento, es un cliché, es un motivo literario ya de la retórica prácticamente universal. Como el camino a lo largo de la vida también es un tópico literario de la retórica clásica desde los más ancestrales tiempos hasta hoy. El camino de los poetas no es el camino de los ingenieros de caminos y tampoco el camino de los filósofos. Pero nunca dudes, y aquí viene la segunda parte del poema, previa al acumen final o a la moraleja. Yo no hablaría de moraleja aquí, no estamos hablando de poesía ilustrada, estamos hablando de una poesía inteligente. No ilustrada, sino inteligente. Ya saben que la ilustración tiene un racionalismo que es incompatible con el racionalismo literario, según los criterios de la crítica de la razón literaria. Según Terry Eagleton, que puede decir cualquier cosa, tendrá lo que quiera. Y según los ilustrados, por cierto, la ilustración fue una pandemia que afectó muy, muy fuertemente a los boomers, evidentemente. Casi todos los boomers están mediatizados por la pandemia de la ilustración. Los milenaristas ya no tanto. Yo en absoluto. Y yo no soy ni lo uno ni lo otro, ni boomer ni milenarista. Pero tengo más de boomer que de cualquier otra cosa. Pero nunca dudes de que en la fiebre del fracaso, es decir, en la enfermedad del fracaso,
en la dificultad para encontrar una solución racional ante una situación de fracaso, o en la sed de la angustia, es decir, en la carencia, en el anhelo, en la necesidad fisiológica no satisfecha de la angustia, en el abismo, de nuevo volvemos a un término parecido semánticamente al del precipicio, en el abismo de la ansiedad y del desasosiego, estoy aquí, amor mío, estoy aquí. Es decir, nótese cómo el primer y el último verso del poema hasta entonces recitado, hasta entonces leído, es el mismo, es decir, aquí se produce una epanalepsis, es decir, el verso inicial coincide con el verso final, es como el verso de Lope de Vega, mañana la abriremos, decían, para repetir lo mismo al fin mañana. Eso es una epanalepsis, cuando una estructura verbal comienza y termina con la misma expresión o con el mismo sentido. Entonces, el poema que empezaba, estoy aquí, mi amor, estoy aquí, termina con el estoy aquí, amor mío, estoy aquí, que es una perífrasis reiterativamente expresiva. Por el medio, por así decirlo, se produce una parastasis donde, insisto, una y otra vez, los fenómenos naturales más extraordinarios, más trascendentes, más absolutamente inevitables, sirven de ejemplo y quedan rebajados ante la fuerza del amor que el poeta tiene hacia esta mujer amada y cuidada y pretendida y valorada, porque cuidar a alguien implica sobre todo valorar a ese alguien. Si algo demuestra el valor que tiene el cuidado de una persona es el valor que la persona que cuida otorga a la persona cuidada. Y todos en este mundo, en un determinado momento, vamos a necesitar del cuidado de los demás, porque no somos autosuficientes, evidentemente. Entonces, ni siquiera los fenómenos naturales universales, ni siquiera la fuerza del curso de estos fenómenos naturales universales son superiores, es superior a la fuerza del amor, en definitiva. La relación amorosa es un refugio y es un blindaje, es una especie de búnker ante el mundo exterior contra todo tipo de adversidades. Es la tesis que viene a sostener este poema. Y el acumen final, el verso que es casi un epifonema, como el qué pena que no sea verdad tanta belleza, lástima que no sea verdad tanta belleza, como en el verso de Argensola, aquí termina con una oración concesiva, que es el centro de gravedad de todo lo que se ha dicho anteriormente, aunque tú no me veas ni me oigas. Es decir, aunque yo, invisible e inaudible a determinados sentidos, aunque yo resulte imperceptible ante los radares de la vista y del oído, aunque no me veas ni me oigas, yo estoy aquí. Y estoy aquí por mis obras me conocerás, en definitiva. No por lo que diga, no por lo que tú me oigas, no por lo que yo me deje ver, no porque me haga visible o audible, sino por lo que yo haga contigo en relación a tu positividad, como dirían hoy los de autoayuda, es decir, a tu mejora en las condiciones de vida. Querer a alguien es hacer lo posible para que mejoren sus condiciones de vida, pero en términos reales, metiendo poco ruido y dejándose ver muy poco. No es necesario meter mucho ruido, uno vale por las nueces, no por el ruido que haga con las nueces. Por lo tanto, insisto, se está aquí de manera omnipresente, sin hacer ruido y sin dejarse ver mucho, entre bastidores y silenciosamente. Es decir, es un amante que con sola su presencia conjura la adversidad y resuelve los problemas. Este es un concepto del amor y una idea del amor muy, lo voy a decir francamente, muy profesional, muy solvente, porque la mayor parte de los enamorados hacen mucho ruido, como las gallinas, pero sin dar lugar a nada. Es decir, hacen mucho ruido, es mucho ruido pero pocas nueces, como diría el que compuso esa novela, esa pieza de teatro, esa comedia firmada por Shakespeare, en definitiva. Entonces, el estoy aquí sin miedo ni esperanza, que es como debe entenderse sobre todo el enunciado de este poema, porque estoy aquí sin miedo ni esperanza, que es el título del poemario dentro del cual se adscribe el periodo compositivo de estos poemas recopilados entre 1996 y 2002. Este estoy aquí sin miedo ni esperanza es un acto de generosidad enorme, una declaración de amor absolutamente admirable y valiosa, y de amor naturalmente incondicional, y es de una fidelidad eterna, absoluta, completamente, de tal forma que esta especie de ángel de la guarda enamorado
angelicalmente casi diríamos, de este referente, donde lo íntimo, donde lo inmanente es más poderoso que lo exterior y que lo trascendente, es, a mi juicio, el mejor poema que ha escrito Luis Alberto de Cuenca. Naturalmente esto solo cabe entenderlo como una opinión, porque cada persona tendrá su poema de referencia de Luis Alberto de Cuenca o su conjunto de poemas, evidentemente. Pero si yo tuviera que escoger un poema, yo escogería este poema por los criterios que acabo de mencionar. La oración concesiva final, aunque tú no me veas ni me oigas, insisto, es lo que da sellado definitivamente un sentido realmente admirable y original a este poema. Esa concesión de la modestia del amante, de la modestia de la persona que ama a la otra y que no hace un narcisismo del amor. Porque el gran problema que se le puede imputar al amor cortés, cuya tradición literaria es tan enriquecedora y tan extraordinaria, es que esos enamorados son narcisistas del amor. Es decir, se pasan la vida, evidentemente, mostrando un narcisismo de amor. El propio Grisóstomo, en el Quijote, no es más que un narcisista que para hacerse famoso incluso hasta se suicida por amor, en definitiva, porque Marcela no le hace caso. De tal manera que la gente hace de la tragedia amorosa un ejercicio narcisista para sublimar de esta manera, como una presunta fama, todo el valor de su amor. Pero el valor del amor se mide por sus hechos, se mide por sus consecuencias, no por sus alaracas públicas. De tal forma que, claro, se puede escribir toda una obra, la Divina Comedia, por el amor a Beatriz, pero en realidad, ¿dónde queda Beatriz cuando se escribe una obra como la Divina Comedia? Se puede escribir todas las hazañas de un pobre hombre que se cree un superhéroe como Don Quijote por el amor a Dulcinea, pero en realidad, en fin, conviene mirar a la luna cuando el dedo apunta a la luna y no quedarse mirando para el dedo, ¿no? Ya digo que si dijéramos a alguien estoy aquí, pues nos buscaría por todas partes, porque aunque no pueda oírlo ni verlo, trataría de buscar ese referente físico. Pero este poema que niega el narcisismo del amor, que presenta a un poeta enamorado pero no narcisista, es uno de los grandes logros de la originalidad en la historia del concepto del amor en la literatura española. Claro, evidentemente, poemas de esta naturaleza presentan una originalidad por unas razones que no todos los lectores sinceramente son capaces de ver. Y en una época como la nuestra, asolada absolutamente por el narcisismo, por un narcisismo psicopático, valga la redundancia, porque todo narcisismo lo es, el hecho de encontrarse con un enamorado que te ofrece lo que te puede ofrecer, pero absolutamente y en todo momento, y que además no hace ruido, que es silencioso como un felino, eso es verdaderamente lo más valioso que hay. El amor más valioso del mundo es el amor secreto, es el amor que no se conoce y el amor que solo los amantes gozan y disfrutan como solo ellos saben hacerlo, en definitiva. Por lo tanto, el amor que lo es de veras no se publica, no se anuncia, no se comenta, no se escribe, y los demás ni siquiera se lo imaginan, porque está fuera completamente de sus posibilidades vivenciales. Entonces lo único que queda que son pues los restos y las escorias de lo que los demás plantean. Este poema nos sitúa en un contexto de muy alto nivel, realmente. Es un concepto de amor que está muy por encima, está más allá de lo cómico, más allá de lo trágico, y solo aquel que es capaz de enamorarse y de no convertir la experiencia de amor en una experiencia narcisista, compatible con los demás, ese es verdaderamente el más valioso de todos. Por estas razones, a mí me parece que este poema, yo no sé si Luis Alberto de Cuenca fue consciente o no de lo que escribió, eso no me compete a mí verificarlo, no soy psiquiatra, no entro en la conciencia de los demás, pero lo que sí puedo afirmar es que este es uno de los poemas más originales que en el tránsito de los siglos XX o XXI se han escrito sobre la idea y el concepto del amor. Y ya digo, todo esto es una tesis que se sostiene desde los criterios metodológicos de la crítica de la razón literaria.